escogido para que conozca su voluntad. O escogido para conocer su voluntad. Ese es el título que le hemos puesto al capítulo de hoy, al estudio que vamos a ver juntos el día de hoy. A estas alturas del libro de Hechos, imagínense, el libro de Hechos tiene 28 capítulos y estamos en el capítulo 22 y hemos avanzado tanto. Empezamos en diciembre del año 2020 y hasta estas alturas ya hemos visto cómo el apóstol Pablo terminó su tercer viaje misionero cuando salió de Europa, más propiamente de la zona de Grecia y también de Asia Menor, y se enfiló hacia las costas de Israel. Arribó primero a la ciudad de Tiro, luego a Ptolemaida, luego de ahí avanzó hasta Cesarea y luego se fue a Jerusalén. Ahí nos quedamos la semana pasada, en la sesión anterior. Cuando Pablo arribó a Jerusalén, los líderes de la iglesia, en ese entonces encabezados por Santiago, o Jacobo, hermano de nuestro Señor, no Jacobo apóstol, no el hermano del apóstol Juan, sino otro Jacobo, Jacobo hermano de nuestro Señor Jesucristo, el que escribió la carta de Santiago, que está en las cartas, casi hacia el final del Nuevo Testamento. Entonces, los hermanos en Jerusalén le recomendaron a Pablo que hiciera méritos delante de los judíos para que bajaran los ánimos que estaban un poco caldeados con respecto a Pablo. Había una animadversión de parte de los judíos hacia Pablo, porque en sus viajes misioneros Pablo había estado predicando el Evangelio y extendiendo el reino de Dios, la palabra de Dios, pero principalmente la salvación por medio de la gracia, por creer en Jesucristo, por fe. El apóstol Pablo no fue a ganar prosélitos para la religión judía, sino que fue para salvar almas por medio del Evangelio de salvación, que es por medio de creer en Jesucristo, la salvación que es por fe, por gracia. Y entonces, en todos los lugares donde iba Pablo y donde habían comunidades judías, los judíos no veían con buenos ojos cuando Pablo predicaba acerca de Jesucristo. Esto creó una animadversión, y cuando Pablo fue a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero, entonces el ánimo estaba caldeado ahí en Jerusalén en contra de Pablo. Entonces Pablo, por recomendación de los líderes de la iglesia de Jerusalén, se encargó de auspiciar a unos varones judíos que habían hecho unos votos de nazareato. ¿Recuerdan estos votos de nazareato? Donde la persona que hace el voto de nazareo no se puede cortar el pelo, no puede tomar sidra, ni vino, y una serie de compromisos más. Y no se puede cortar el pelo durante todo el tiempo que dure el voto de nazareato. Había personas que hacían este voto de por vida, y por tanto de por vida no se cortaban el pelo, como el caso de Sansón. Pero había otros que hacían votos por un tiempo determinado. Entonces, cuando terminaban los votos, entonces se rasuraban completamente. Y obviamente en esa época, bueno, al igual que hoy día, ¿no? Si vas a una peluquería, a un spa, y te van a rasurar completamente, eso va a tener un costo. En el caso de los varones que habían hecho el voto de nazareato y que habían terminado su voto, ya tenían que ser afeitados y tenían que pasar por unos procesos ceremoniales. Entonces el apóstol Pablo, por recomendación de los líderes de la iglesia, iba a auspiciar estos costos que sobrellevara eso y acompañarlos también en los rituales. Entonces también se estaba purificando junto con ellos, terminando estos rituales en el templo en Jerusalén. Y todo esto lo hizo Pablo como para que los judíos vieran de que Pablo también era un judío más, que guardaba las costumbres y que guardaba los rituales de la ley, porque Pablo era judío. Lo que Pablo les enseñaba a los nuevos creyentes cristianos en las iglesias en otros lugares era que los nuevos convertidos gentiles, los cristianos gentiles, es decir, los cristianos que no eran judíos, no debían someterse a los rituales de la ley de Moisés o a los rituales y costumbres de la religión judía. Eso era lo que Pablo estaba enseñando, y eso era lo que elevó la animadversión en contra suya, pero también una mala interpretación de parte de algunos judíos recalcitrantes, fanatizados de su religión. Entonces, estando Pablo en el templo en Jerusalén, es que se levantaron varios judíos que venían de Asia y de otros lugares, y que habían visto a Pablo predicando en aquellos lugares,
y soliviantaron al pueblo en ese momento. Vimos hacia el final del capítulo pasado cómo gritaron en el templo, gritaron: varones israelitas, ayuden, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra los judíos. Y eso es lo que decían, que Pablo enseñaba contra los judíos, contra la ley, contra el templo. Entonces se armó toda una turba que tomó a Pablo y comenzaron literalmente a lincharlo. Tal fue el griterío y el alboroto que la guarnición romana, junto con el tribuno, con la autoridad romana, tuvo que hacerse presente para arrebatar a Pablo de las manos de la turba. Y cuando llegaron, los soldados romanos ya lo habían estado golpeando bastante y tuvieron que sacarlo en vilo, es decir, sacarlo en hombros y cargarlo y salir corriendo de ahí y llevarlo hacia la guarnición, hacia el fuerte, a causa de la multitud y del alboroto que se había armado. Entonces, estaban en esa situación, nos encontramos al finalizar el capítulo pasado, los soldados romanos llevando a Pablo cargado, con la multitud siguiéndoles, y desde las gradas que dan desde el monte del templo, saliendo del monte del templo, unas gradas a la fortaleza Antonia que estaba al costado del monte del templo, y era la sede de la guarnición romana, y Pablo en ese momento le pidió al tribuno que le permitiera hablar a la multitud, y fue allí donde nos quedamos y donde ahora continuamos. El día de hoy vamos a ver el capítulo 22, pero el final del capítulo 21, en Hechos 21:40, allí se nos dice que el tribuno le permitió a Pablo hacer uso de la palabra. Y entonces desde las gradas de esta subida a la fortaleza Antonia, hizo Pablo una señal al pueblo, el pueblo se quedó callado, y se nos dice el texto que les habló en lengua hebrea, diciendo 2 puntos, y ahí nos quedamos la semana pasada, recuerdan, en suspenso. Entonces, Hechos, capítulo 22, versículo 1, y ahora empezamos ahí el día de hoy. Pablo hablando a la multitud enfurecida ahí en Jerusalén. Hechos 22:1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Entonces Pablo está haciendo énfasis de que él es judío, que es tan judío como todos los demás judíos que estaban allí. Nació en Tarso, esto es en Asia Menor, en la ciudad de Cilicia, en la zona de Cilicia, en la ciudad de Tarso, pero criado en esta ciudad, es decir, fue criado en Jerusalén. Es más, tendría hasta el dejo de los que vivían allí en Jerusalén. Y menciona él, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. El apóstol Pablo sabía comunicar las ideas apropiadamente, pero ya dependía también de la audiencia, como vamos a ver en un momento. Menciona que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue maestro de Pablo. ¿Quién era Gamaliel? Ya lo habíamos mencionado cuando estudiamos el capítulo 5 de Hechos. Gamaliel es un famoso fariseo contemporáneo justamente a estos tiempos de los inicios del cristianismo. En Hechos capítulo 5, cuando el Sanedrín, es decir, el consejo de las autoridades religiosas y civiles judías, donde estaban el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos formaban ahí el consejo, el Sanedrín, estaban discutiendo y deliberando a raíz del problema que se había suscitado cuando los apóstoles estaban predicando de Jesús en el templo justamente, y habían arrestado en ese momento, en Hechos capítulo 5, habían arrestado a Pedro y a Juan, y a raíz de la sanidad de este hombre cojo de nacimiento y todo eso. Y el Sanedrín le había indicado a Pedro y a Juan que les prohibían predicar en el nombre de Jesús. ¿Pero qué respondieron Pedro y Juan a esa prohibición? Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando estaban deliberando con respecto a este problema, con este cristianismo que estaba surgiendo, con estos seguidores de Jesucristo que estaban empezando a aparecer y que predicaban acerca de Jesús, entonces Gamaliel, al consejo, al Sanedrín judío, le dio un sabio consejo. Y en ese momento les dijo: apártense de estos hombres y déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no la pueden destruir. Y tal vez sean hallados luchando contra Dios.
Entonces noten la sabiduría que tenía este maestro llamado Gamaliel, que fue maestro de Pablo en el fariseísmo. Recordemos, Pablo, antes de convertirse, era fariseo. Pablo mismo se describe a sí mismo como fariseo de fariseos, y él aprendió a los pies de Gamaliel. Pero sin embargo, Pablo, antes de su conversión, no tenía la sabiduría y la tranquilidad, la prudencia que tenía Gamaliel. Porque Gamaliel dijo en su consejo: dejen a estos hombres tranquilos. Si no es de Dios, se va a desvanecer la obra. Pero si es de Dios, no la pueden detener y no sean encontrados yendo en contra de Dios. Entonces, ese sabio consejo no fue tomado por el apóstol Pablo antes de su conversión. Es más, Saulo, antes de convertirse en Pablo, hizo caso omiso al sabio consejo de su mentor, porque Saulo se empecinó en perseguir a los cristianos, dejando de lado el consejo de su propio líder, como se menciona a continuación. Dice versículo 4, Hechos 22:4, y Pablo narrando estos sucesos, dice: perseguía yo este camino hasta la muerte. Este camino es el nombre con el cual se refería a el grupo de seguidores el grupo que se estaba formando de seguidores, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esta manera apropiada que habíamos comentado en otras oportunidades, donde también vimos que en Hechos de los Apóstoles a los cristianos se les llamaba este camino, muy apropiado porque eran seguidores de Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es el camino a Dios y no hay otro camino a Dios. Y los seguidores de Jesucristo están en este camino. Dice Pablo: yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces, Pablo, o Saulo antes de su conversión, era un fanático religioso. Creía que agradaba a Dios cuando iba a perseguir a los creyentes cristianos, cuando era completamente lo contrario. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque sucede hasta el día de hoy con diferentes religiones. Muchas veces lo que la gente religiosa cree que agrada a Dios, muchas veces no es así. Por eso es que debemos buscar agradar a Dios de acuerdo a lo que dice su palabra, para que podamos entender realmente cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que le agrada a Dios, para que no sea de acuerdo a mi religión. Finalmente, las religiones muchas veces meten mucho criterio humano. No tengo que tratar de agradar a Dios de acuerdo a mi propio criterio, a menos que mi criterio esté alineado con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Pero si yo quiero agradar a Dios a mi propio criterio, y para mí agradar a Dios es correr 5 veces la vuelta a la manzana, gritando viva Dios, y yo creo que así agrado a Dios, y de repente así no le agrado a Dios, pues. Entonces yo estaría inventando mi religión. Si yo creo que correr 5 vueltas a la manzana gritando viva Dios, esa es mi religión. Y así son los rituales, las ceremonias, las costumbres, las tradiciones. Son cosas hechas por seres humanos. Pero nosotros debemos buscar agradar a Dios de acuerdo a su manera. Entonces, Pablo continúa relatando los sucesos de su conversión. Hechos 22, versículo 6. Dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros ya hemos estudiado y leído la conversión de Saulo en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, donde vemos muchas cosas que las estamos volviendo a ver ahora, como nuestro Señor Jesucristo, ya glorificado, se le hace presente al apóstol Pablo y se le aparece una luz tremenda. Saulo cae al suelo y escucha esta voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el versículo 8 menciona: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y como en esa oportunidad, cuando estudiamos el capítulo 9, y ahora lo repetimos,
Saulo estuvo persiguiendo a los creyentes cristianos, a los que él llamaba este camino. Pero Jesús lo tomó de manera personal. Saulo perseguía a los cristianos y Jesús le decía, yo soy Jesús a quien tú persigues. No los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y entonces, cuando un hijo de Dios, cuando alguien del pueblo de Dios es amenazado por personas, por odio, por intereses económicos, por intereses religiosos o por la razón que sea, cuando un hijo de Dios es afrentado, es insultado, es calumniado, le hacen daño o lo perjudican económicamente o tantas otras cosas que suelen suceder, en realidad no solamente se están metiendo con ese hijo de Dios, sino que se están metiendo con Jesús mismo. Y Jesús mismo saca cara por sus ovejas, saca cara por sus discípulos. Y tarde o temprano el Señor va a hacer justicia y Él se va a encargar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y recuerda, tú y yo, los que estamos juntos en este camino, el Señor es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? A veces sufriremos. El Señor buscará que nosotros aprendamos a perdonar. El apóstol Saulo, ahora mismo va a contar cómo él también estaba tan equivocado, persiguiendo a la iglesia, afrentando a la iglesia, pero se las vio con Jesús y Jesús lo encaminó. Versículo 9. Y los que estaban conmigo, dice Pablo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces Saulo, posteriormente Pablo, se quedó ciego y lo llevaron a Damasco en esa oportunidad. Sigue narrando Pablo, versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Noten qué cosa tan grande. El privilegio más grande que podría recibir un hombre es que Dios te escoja para que conozcas su voluntad. Acá Ananías le anunció a Saulo en ese momento que Dios lo había escogido para que conozca su voluntad. Y así, al igual que Saulo en ese momento, igual nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha escogido también para que conozcamos su voluntad. A ti y a mí, Dios nos ha escogido para que conozcamos su voluntad. Y además para que seamos agentes del cumplimiento de su voluntad. ¿Recuerdan la oración? Hágase tu voluntad. Conocer la voluntad de Dios es un privilegio. No todo el mundo la quiere conocer, no todo el mundo la aprecia, pero conocer la voluntad de Dios, lograr conocer la voluntad de Dios es un privilegio. Es recibir la revelación de qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Por eso es que las religiones adoran a Dios como Dios no quiere ser adorado. Las religiones buscan servir a Dios como Dios no quiere ser servido. En cambio, la fe en Jesucristo nos lleva a conocer a Dios. Y al conocer a Dios, conocer su voluntad. Conocer la voluntad de Dios es conocer sus designios, es recibir el conocimiento de sus planes, sus propósitos, es recibir sabiduría por medio de su Espíritu Santo para que entendamos su palabra. Nota que cuando le entregaste tu corazón a Jesucristo, empezaste a tener hambre por leer la palabra de Dios y empezaste a comprenderla de una manera en que no la comprendías antes y empezaste a entender la voluntad de Dios. Es justamente allí, en la palabra de Dios, donde tenemos expresada la voluntad de Dios. Entonces, cuando te hagas la pregunta, ¿pero cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Dios nos ha escogido para que conozcamos su voluntad, pero ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Lee su palabra. Mientras más conozcas su palabra, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, porque sin el Espíritu Santo no se puede entender la palabra de Dios. Mientras más conozcas su palabra,
más vas a saber cómo conducirte. Mientras más conozcas la palabra de Dios, más vas a saber qué hacer y qué no hacer. Cómo tener una comunión real, personal, hermosa con tu Creador. Y además, compañerismo con los demás. También vas a aprender a vivir una vida piadosa, en santidad. Una vida que de verdad agrade a Dios y de la cual tú mismo te sientas contento y realizado. Y esto es importantísimo. Verdaderamente el conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios es un privilegio inconmensurable. Nos quedamos cortos en poder comprender cuán importante es este privilegio que el Señor nos da. Entonces continuaba en este relato de Pablo con respecto al tiempo cuando se convirtió. Sigue relatando en el versículo 16 las palabras que Ananías le dijo a Saulo en ese momento. Saulo, quien después fue Pablo. Ahora pues, versículo 16, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, este libro de Hechos que estamos estudiando registra la conversión de Pablo en 3 oportunidades. Mencionamos que en el capítulo 9 es cuando Saulo recién se convierte y empieza la historia de todo lo que acontece alrededor de la vida de Saulo, posteriormente Pablo. En el capítulo 9 vemos el relato de la conversión de Saulo. Acá, ahora en el capítulo 22, estamos nuevamente viendo el relato de la conversión de Saulo, contada por su propia boca. Y luego, cuando lleguemos al capítulo 26, vamos a ver nuevamente el relato de la conversión de Saulo. Así que como que hay algo que por repetición el Señor está haciendo énfasis porque quiere que lo tomemos muy en cuenta en los eventos. Así que les animo a que lean capítulo 9, la conversión del apóstol Pablo, la conversión de Saulo, y aparte de lo que estamos estudiando juntos el día de hoy. Entonces continúa hablando Pablo, versículo 17, Hechos 22, 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, Saulo o Pablo en este momento está hablando delante de esta multitud enardecida en Jerusalén y les está narrando de muchos años atrás cuando él se convirtió. Y en ese momento, cuando también volvió a Jerusalén, dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces Dios sabe cuando un corazón está cerrado y fanatizado, cuando un corazón está tan duro, lo suficientemente duro como para no querer oír ni razonar. Aún así, siempre se debe orar, porque tenemos la convicción de que nosotros no convencemos a nadie, pero es Dios el que trata con las personas. Entonces Jesús en ese momento le dijo a Pablo, sal de Jerusalén, no van a recibir tu testimonio. Versículo 19, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Versículo 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, el evento de la muerte de Esteban está en Hechos capítulo 7. Ustedes lo pueden ver ahí también. Como el joven Esteban predicaba de Jesucristo, los judíos no podían rebatirle, se enfurecieron, se enardecieron, lo terminaron apedreando. Y Saulo era un jovencito que estaba ahí de testigo. Y lo menciona ahora. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Entonces ahora Pablo está dando testimonio de que él fue cómplice de asesinato, fue cómplice de homicidio, y aún así Dios lo perdonó y lo llamó. Y si Dios lo perdonó a Saulo en esa oportunidad, y si Dios perdonó 1000 años antes de ese tiempo al rey David, después de todos los tremendos errores que cometió, estamos completamente convencidos de que Dios también nos puede perdonar en nuestros tiempos. Dios también me puede perdonar a mí. A veces el enemigo nos quiere engañar haciéndonos creer que estamos demasiado sucios o que hay demasiadas cosas en nuestras vidas las cuales no nos permiten acercarnos a Dios. En cierto modo, no nos podríamos acercar a Dios porque Dios es un Dios santo. Pero Jesucristo por eso murió en la cruz. Murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que nosotros, aceptando la obra de Jesucristo,
seamos lavados de nuestros pecados y nuestros pecados pasen a Jesús, quien pagó por nuestros pecados en la cruz, y pase la santidad de Jesús pase a nosotros para que nosotros podamos tener comunión con el Padre, de manera que tengamos esta convicción. No hay pecado tan grande que el Señor no te lo pueda perdonar, siempre y cuando en tu corazón te arrepientas de verdad y le pidas perdón a Dios. El pecado que Dios no puede perdonar es cuando alguien recalcitrantemente no le quiere pedir perdón y no se quiere arrepentir. Ese es el pecado imperdonable. Cuando negamos el testimonio del Espíritu Santo, que nos dice que nos arrepintamos y que reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador. Y cuando negamos ese testimonio del Espíritu Santo y no le hacemos caso, esa es finalmente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero Dios lo perdonó a Pablo de perseguir a los cristianos, de participar en la muerte de Esteban, y lo llamó al ministerio, al servicio a Dios, para que conozca la voluntad de Dios y para que le sirva. De la misma manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros y nos da nuevas oportunidades. Entonces continúa Pablo hablando lo que Jesús le dijo a él. Pero me dijo, versículo 21, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando leemos en los evangelios o en Hechos de los Apóstoles acerca de los gentiles, esta palabra los gentiles no se refiere a los que son buena gente. Oye, ese pata es muy gentil. Oye, ese hombre es muy gentil. O esa señorita que me atendió en Plaza Vea era muy gentil. No se refiere a ese término gentil, de gentileza, sino que el término gentil viene de gente, y los judíos lo usaban para referirse a las gentes que no eran judíos, a las personas que no eran judías, a todos los demás, es decir, a todos los demás. Los judíos eran nosotros y los demás. Entonces, muchas veces consideraban a los gentiles como seres inferiores, como perros, inmundos, contaminantes, los despreciaban y no consideraban realmente una prioridad hacer proselitismo con respecto a los gentiles, con respecto a los otros pueblos que no eran judíos, aunque si un gentil se convertía al judaísmo, entonces sí era bienvenido, ¿no? Entonces, cuando Pablo está narrando toda la historia de su conversión, y dice, y el Señor Jesús que se me apareció, me dijo, ve porque te enviaré lejos a los gentiles, el relato nos dice, versículo 22, y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, todo el gentío, toda la multitud que estaba en ese momento ahí haciendo todo este alboroto en Jerusalén, cuando escucharon que Pablo mencionó la palabra a los gentiles, ahí dice, alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Entonces la palabra gentiles fue el detonante que activó nuevamente el furor de la turba. Y cuando una turba está enardecida, no entra en razonamientos. Hay que cuidar mucho esos aspectos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude en estos días que vienen por delante en nuestra nación. Versículo 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a Pablo en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así en contra de él. Entonces, a Pablo lo metieron al peso cargado, lo metieron a la fortaleza, arrebatándolo de la multitud enardecida que quería ajusticiarlo, que ya lo habían empezado a linchar, pero que querían matarlo. Entonces, el tribuno, que tenía por nombre Lisias, lo vamos a ver más adelante, mandó que lo metan a la fortaleza y que lo interroguen. Dice que lo examinen con azotes. Entonces, examinar con azotes en realidad era para obligarlo a confesar su delito. Muchas veces, cuando se examinaba con azotes, las personas confesaban delitos que en realidad incluso no habían cometido, por causa de la flagelación, porque estos azotes muchas veces eran con estos látigos similares a los que usaron con nuestro Señor Jesucristo cuando lo torturaron. Estos flagelos, que eran estos látigos hechos con tiras de cuero, varias tiras de cuero, y en cada tira incrustaciones de huesitos, metales, piedritas o lo que pudieran. Entonces, cuando el flagelo era arrojado, este látigo se abría como un abanico y caía y envolvía el cuerpo de la persona que era ajusticiada, pero luego el soldado o el verdugo jalaba del látigo y arrancaba pedazos de piel y a pedazos de músculo de la persona que era ajusticiada. Habían personas que incluso morían después de ser azotadas.
Entonces el tribuno mandó a que azoten a Pablo para que confiese por qué causa es que la multitud está enardecida en contra de él. Versículo 25 dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces Pablo apela a su derecho legal, de acuerdo a la legislación romana, la famosa ley romana, o el famoso derecho romano, que hasta en la actualidad incluso los estudiantes de derecho lo estudian. Entonces Pablo hace uso de sus prerrogativas como ciudadano romano, de los derechos que tiene como ciudadano romano. Y entendemos que un creyente cristiano puede y debe hacer uso de la defensa de sus derechos ante la ley. Por supuesto, también está obligado a cumplir con la ley y a cumplir con sus deberes. De acuerdo a la ley romana, un supuesto reo no debía ser primeramente procesado y condenado antes, no se le podía ajusticiar con un castigo antes de haber sido procesado y apropiadamente condenado. De ahí podemos entender que una persona era inocente hasta que se demuestre lo contrario. Primero tenía que ser procesado y luego se le aplicaba el castigo correspondiente. Entonces vino el tribuno, versículo 27, y le dijo a Pablo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Ser ciudadano romano en esos tiempos tenía muchas ventajas por los derechos propios de esta ciudadanía. No tenían que pagar ciertos impuestos cuando los otros pueblos tributarios sí tenían que pagarlos, etcétera, etcétera. Privilegios propios de la ciudadanía. Es como poderlo comparar en tiempos modernos. Si uno es ciudadano de un país, tiene prerrogativas, tiene derechos. Por ejemplo, hay extranjeros que vienen al Perú y a la hora que quieren trabajar tienen que pagar impuestos más elevados que los que pagamos los peruanos. Si yo como peruano voy a visitar las ruinas de Machu Picchu, tengo que pagar una tarifa, pero a los extranjeros que no tienen DNI peruano y que van solamente con su pasaporte les cobran una tarifa más alta. Y una serie de cosas, no tengo ventajas, acá en el Perú tengo ventajas por ser ciudadano peruano. En Estados Unidos un ciudadano americano tiene ventajas por ser ciudadano americano y muchas personas alrededor del mundo quisieran tener esa ciudadanía. O hay muchas personas que quisieran tener ciudadanía de otros lugares. Este tribuno Lisias, para tener la ciudadanía romana, había tenido que adquirirla con mucho dinero, quizás sobornando a funcionarios o quizás como una garantía monetaria para poder tener el acceso a este privilegio de tener la ciudadanía romana. Es como decir cuando quieres viajar a ciertos países y te exigen tener cierta cantidad de dinero en tu cuenta bancaria, como una garantía. Pero la cosa es que le costó mucho, monetariamente le costó mucho a Lisias, mientras que Pablo la tenía de nacimiento. Entonces comparábamos eso con el privilegio de la ciudadanía, ¿no? Como en la actualidad muchas personas quisieran tener ciudadanía de Estados Unidos o de algún país europeo o de Canadá. Ahora está sonando mucho Canadá, ahora que muchos peruanos están diciendo, si entra fulano me voy. Entonces se está hablando mucho de eso en los diferentes círculos. Pero en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido un don mucho más grande. Pablo dijo, escribiendo a los filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú y yo, por haber creído en Jesucristo, tenemos la más grandiosa de todas las ciudadanías que pudiéramos querer tener, la ciudadanía del reino de los cielos. Y no esperes tener algo mejor que eso porque no existe. Gocemos de los privilegios que tenemos con esta ciudadanía, de ser llamados hijos de Dios, de tener herencia en el reino de los cielos, de tener al Espíritu Santo, de poder buscar primero el reino de Dios y su justicia y recibir todas las otras cosas como añadidura, de que el Señor nos dé paz espiritual y que le dé sentido a nuestra existencia, y etcétera, 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 etcétera. Tantos privilegios que tenemos por ser ciudadanos del reino de los cielos. Versículo 29. Así que luego
se apartaron de él los que le iban a dar tormento. O sea, ya no lo iban a torturar con los latigazos al pobre Pablo, que ya había sido magullado por la multitud. Y aún el tribuno, versículo 29, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Esta era la manera más adecuada para conocer los hechos realmente, preguntando a todos los implicados, que vengan los principales sacerdotes, que venga el concilio y que acusen y que digan cuál es el problema. Y también preguntarle al Pablo, que él dé su parte. Entonces, esa es la manera adecuada, no por medio de torturas, como al principio quisieron hacer con Pablo, azotarlo. Pero ¿cómo continúa todo esto? ¿Qué dirán los del concilio en contra de Pablo y cómo se defenderá Pablo? Si quieren saberlo, no se pierdan el próximo capítulo en este mismo horario y por aquí mismo, por la página de Facebook de Iglesia Gracia Calvary Chapel, el próximo martes. Entonces, estamos terminando bien temprano, miren. Pero no olvidemos algo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha escogido para que conozcamos su voluntad y seamos agentes del cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? La respuesta está en su palabra. En su palabra encuentro todo lo que necesito saber para vivir una vida que agrade a Dios y por lo tanto una vida de la cual yo mismo me sienta contento. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre, amado Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, cuando nos permites acceder a tu palabra y poderla leer y poder conocer las cosas que sucedieron y la manera como tú actuabas y cómo seguías haciendo tu obra por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu siervo Pablo, a través de los demás siervos tuyos en el libro de Hechos de los Apóstoles, y todas las cosas maravillosas que nos permites aprender y reaprender. Amado Señor, queremos conocerte más y más, queremos saber más y más tu voluntad. Sabemos, Señor, que tú nos has mostrado todo lo que necesitamos saber a través de tu palabra, a través de las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo. Pero te pedimos, Señor, que abramos nuestro corazón y que nos llenes de tu Espíritu Santo para que lleguemos a esa comprensión de aquellas cosas que son apropiadas y de las cosas que no son apropiadas. Que busquemos, Señor, siempre agradarte a ti en todo. Que busquemos siempre hacer tu voluntad. Que comprendamos que aunque hay cosas que a veces no las entendemos, de lo que nunca nos vamos a arrepentir es de haber hecho tu voluntad y haber buscado agradarte a ti, Señor. Bendito Dios, te damos gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Te entregamos este tiempo, te entregamos nuestras vidas, te entregamos a nuestras familias, las cosas que van a suceder de aquí en adelante. Te rogamos, Señor, por el futuro de nuestro país. Nosotros queremos descansar en ti, Señor. Hemos hecho nuestra parte, tenemos nuestra opinión, pero tú ves las cosas mucho más allá de las que nosotros comprendemos. Así que te pedimos, Señor, tu bendición y tu protección para toda nuestra nación. Y te rogamos que en todas estas circunstancias tú salgas glorificado. Te pedimos, Señor, que no hayan alborotos y circunstancias que causen daños, principalmente a las personas, a la vida de las personas, y que en paz se resuelva todo este asunto finalmente de esta elección y esta segunda vuelta. Amado Señor, te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.